queridos amigos de Ecovivencia. Un día más con tu programa Esto es Importante, acompañados de los doctores Federico Ansel, la doctora Sara González y el doctor Pablo Peñarán. Nuestro tema de hoy es salud mental. Hoy la salud mental es un tema que está siendo ya tomado en cuenta. No es demencia senil o Alzheimer, es salud mental, es decir, nuestro comportamiento con las emociones, nuestra psicología y nuestra reacción social. Doctor Federico, ¿por qué es importante hablar de salud mental? Bueno, la salud mental es algo fundamental en la vida del ser humano. Y se ha englobado en un solo término lo que es la mente con lo que es el sistema nervioso central, el cerebro y los nervios. En realidad no es lo mismo, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, jamás se hace una cirugía de mente, digamos, sí se hace cirugía del cerebro. O una autopsia, no existe la autopsia de la mente. Entonces, eso hace confundir un poco, incluso a los profesionales médicos que trabajan, sobre todo en psiquiatría. Si uno va al hospital psiquiátrico, tiene un letrero enorme que dice atención para enfermos mentales. Y en realidad lo que atienden ellos es, la psiquiatría atiende con drogas, ¿no? con medicamentos, ya sea, ahorita se habló, por ejemplo, del Parkinson. Para el Parkinson no existe ninguna droga, ningún medicamento. Existen cierto tipo de paliativos para cosas específicas que son derivadas del mal de Alzheimer, ¿no? Creo que he dicho Parkinson. Lo mismo para el Parkinson, tampoco hay algo específico, pero lo que quiero aclarar es que no es enfermedad mental, porque en el Parkinson, por ejemplo, se produce por falta de un neurotransmisor que se llama la dopamina, y lo único que hace la ciencia médica, y no solamente la ciencia médica, sino la sociedad en general, es tratar de ayudar a la persona con cosas prácticas. Pero también existe medicación que ayuda de alguna manera en las primeras etapas, ¿no? Que son aquellos medicamentos que ayudan a sustituir la falta de dopamina, que se llama levodopa, que se puede utilizar combinando con carbidopa. Y existe uno o dos más medicamentos que se han visto que no tienen, o sea, no son para curar, en otras palabras, son para aminorar los riesgos, para aminorar los síntomas, para que la persona sufra menos. Hablando pero de temas mentales, vamos a englobarlo también nosotros para no estar buscando la diferencia, porque esto va a confundir a la gente más que aclarar. Lo que se tiene que hacer sin discriminar, si se trata de una persona que tiene, digamos, el mal de Parkinson, o si tiene otro tipo de afección mental, que puede ser cualquier tipo de demencia. Para todos, después de haber visto a muchos científicos, neurocientíficos, médicos, psiquiatras, todos lo que aconsejan que al principio, incluso antes de que se manifiesten los síntomas de cualquiera de estas afecciones que he nombrado, el número uno, todos coinciden en que debe hacer la persona ejercicio. Y algunos de ellos, sobre todo hay una doctora que es neurocientífica de muy alto nivel, que da conferencias en todo el mundo, ella dice que el mejor ejercicio y el que funciona, aunque la persona esté sola, aunque no tenga un instructor, es el baile, la danza. Si uno le enseña, le incentiva a una persona a que se levante de cama y empiece a dar pasos de baile, no interesa si son sincronizados, si no son sincronizados. Para esa doctora no hay cosa mejor porque levanta el ánimo, le da una mayor seguridad, le da una mayor flexibilidad, le da una mayor estabilidad, le da mayor fortaleza, le da mayor alegría. Entonces, después de eso, cualquier ejercicio es bueno, y que tome sol también, que siempre hemos reiterado en todas las charlas que hemos tenido, porque el sol es importantísimo por muchos factores, pero sobre todo por la producción de la vitamina D, ¿no? Que se produce por los rayos ultravioletas, que son los rayos solares. Y otra cosa que se aconseja, en segundo lugar, digamos, estoy hablando, el primer lugar sería el ejercicio, que el mejor es el baile. En segundo lugar,
es la fisioterapia. Perdón, en segundo lugar es la alimentación. En la alimentación hacen mucho énfasis, ¿no? Evitar lo que ya hemos hablado en todas las reuniones, evitar los carbohidratos refinados, los azúcares, las masas, las pastas y la comida chatarra. Y los aceites que no sean extra virgen, que son los únicos que pueden servir para una persona que empieza a manifestar ciertos síntomas de cualquiera de estas enfermedades a las que me estoy refiriendo. Entonces, tratar de evitar en la casa donde habita una persona, o incluso todos deberíamos evitar los aceites comerciales. Son aquellos que no son extra virgen, que son el 90% de lo que usa la población o más aún. Y el tercer lugar, ya sea para afecciones de tipo de Parkinson o del tipo de demencia senil o el Alzheimer, que ya le han puesto ese nombre de una manera genérica a todo lo que es demencia senil, y solamente el 5% de los que tienen demencia senil llegan a tener Alzheimer. Eso está demostrado cuando se hacen estudios más profundos. La única manera en realidad de determinar con certeza del 100% de que una persona tiene Alzheimer es haciendo una autopsia cuando ya la persona ha muerto. En vida se puede, por los síntomas que presenta, por la clínica, por la anamnesis, por lo que el médico puede investigar y por imagenología, que son, digamos, la resonancia magnética, etcétera, etcétera, puede dar un aproximado de que la persona tiene Alzheimer, pero yo digo, eso es lo que menos interesa, ¿no? El que sea Alzheimer, sea demencia senil. Lo que pasa es que la persona empieza a olvidarse, la persona empieza a no reconocer a sus seres queridos, y no interesa el nombre que tenga, es una demencia, y no siempre es demencia senil, porque se ha determinado que en algunos casos empieza antes de los 40 años o alrededor de los 40 años. Entonces no siempre se puede llamar demencia senil. Es un tema muy complejo, a ver hasta donde podamos un poquito aclarar a la gente, sobre todo para que la gente sepa qué actitud debe tomar, porque es muy difícil que al enfermo le enseñemos algo. Se llama cuidador la persona que puede ser un familiar o una persona contratada que está encargada de una persona que padezca de estos síntomas, sobre todo cuando ya están en etapas avanzadas. Si no tienen una persona que esté a cargo del enfermo, es muy, muy, muy difícil el que esta persona pueda llevar una vida relativamente ordenada, saludable y sin tener accidentes o otro tipo de afecciones, ¿no? Entonces, a la pregunta de que si es importante, es tan importante al extremo de que uno de estos científicos dice: todos en alguna etapa de nuestra vida vamos a tener demencia senil. Algunos tal vez ni nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque hay diferentes etapas, y hay etapas en las que la persona puede estar desarrollando una demencia y sin embargo no ha llegado a un estado en el cual se olvida las cosas, como otro que se olvida hasta del esposo o de la esposa, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que es una afección que puede llegar a afectar a un gran número de personas, es sumamente importante que le prestemos, perdón por la redundancia, que la sociedad entera y cada uno en particular, no necesariamente los que tienen un enfermo en la casa, sino todos, empezar a prestar mucha atención a la actitud de las otras personas y de uno mismo, y poder ser parte de la solución, ¿no? Entonces, el tema este de la salud mental es el más importante de todos los temas en cuanto a salud, porque las otras enfermedades se detectan, se tratan, pero la mente es un universo. Doctor Pablo, ¿cómo se relacionan las emociones con la salud mental? Bueno, hay que tomar en cuenta, voy a agregar un poquito lo que dijo el doctor, que este tema de la salud mental es tan amplio, tan profundo y al mismo tiempo tan misterioso, porque a nivel podría decir, de ciencias de la salud, también estamos como empezando a incursionar mucho, a pesar de que hay ya especialidades como la psicología y la psiquiatría, ya más específico, especialidades que están más enfocadas a ese tipo de síntomas, por así decirlo, pero por ejemplo las emociones
todo ser humano va a experimentar distintas emociones en el transcurso de un día. Vamos a tomar ejemplo de un día cualquiera. Y las emociones son importantes porque nos llevan al equilibrio de llevar una vida social sana, y ninguno está libre de experimentar esto, ¿no? O sea, en el día a día uno está, digamos, una madre de familia, en la mañana se va a sentir con un poco de estrés, con ansiedad de alistar a los hijos, de llevarlos, de que lleguen a hora. Después, tal vez en la media mañana va a sentir un poco más de tranquilidad. Eh, Tal vez en el tráfico, generalmente se asocia el tráfico con emociones relacionadas al enojo, a la rabia, a gritar y demás. Y bueno, después tal vez al ver otra vez a su hijo va a sentir alegría. O sea, a lo que me voy es que el ser humano experimenta emociones distintas en un solo día y tiene mucha vinculación o relación a una buena salud mental, dependiendo de cómo se gestionan estas emociones, ¿no? Porque una persona, si no sabe gestionar estas emociones tiene una propensión o es más propenso a sentir, por ejemplo, esta emoción que es desagradable, que es el enojo, pero que tiene una desproporción en esa emoción. Entonces, obviamente, va a tener efectos no solamente en la salud mental, sino también a nivel físico, porque sabemos que eso aumenta la tensión arterial, aumenta el pulso cardíaco, empieza a tener dolores musculares y obviamente a nivel de la salud mental también va a tener alteraciones, porque las emociones que todo ser humano tenemos la oportunidad de experimentar, tienen un efecto químico, porque están vinculadas a lo que dijo el doctor, neurotransmisores. Y estos neurotransmisores también tienen mucho, mucho que ver con el intestino, con el sistema digestivo. Y otra vez vamos a tocar lo que hemos hablado muchas veces con la microbiota, que tiene mucha relación al respecto. Eh, bueno, en realidad, para tener una buena salud mental, yo enfocaría o aconsejaría poder gestionar bien las emociones, porque no está mal estresarse, no está mal enojarse. Yo digo que no podemos evitar, son emociones ineludibles, pero sí tenemos que saber gestionar, porque si le damos rienda suelta y no sabemos gestionar dichas emociones, vamos a estar en problemas respecto a la salud mental. Doctora Sara, ¿cómo se relaciona la alimentación con la salud mental? Bueno, si hablamos de salud mental, como decía el doctor Pablo, hablamos de conexiones, ¿no? Tenemos a las neuronas que segregan neurotransmisores. Estos neurotransmisores se van a unir a ciertos receptores que también están en las neuronas. Y es todo eso, ¿no? Son conexiones químicas. ¿Y ahora qué pasa con la alimentación? Desde que nosotros estamos en la etapa de gestación, somos unos fetitos, se va formando, ¿no? Estas conexiones que son las neuronas, se van formando y por eso se recomienda en el embarazo el consumo de omega 3. Hay algunos productos que tienen ácido fólico, DHA, con el objetivo de que estas neuronas se formen correctamente, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, no solo en la etapa de gestación, las estructuras de las neuronas necesitan ser alimentadas de alguna forma, ¿no? Para que su estructura esté correcta y el funcionamiento de la misma también sea correcto, ¿no? Entonces, si relacionamos eso con la alimentación, sí afecta, ¿no? El hecho de consumir omega 3, de consumir, no sé, puede ser igual el ácido fólico que ayuda un tanto a la regeneración, ¿no? Y todos esos alimentos que nos ayudan en las neuronas afectan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los alimentos de los que hablaba el doctor, como ser el azúcar, las harinas, alimentos procesados, los aceites procesados también? Van a afectar de alguna forma la estructura de estas neuronas, ¿no? Y a la vez su funcionamiento, lo que va a ocasionar que fallen en cierto punto. Hay muchos estudios que demuestran que las personas diabéticas son más propensas a tener, de diabetes tipo 2 estoy hablando por si acaso, son más propensas a tener Alzheimer, ¿no? En el futuro. ¿Y es por qué? Por el azúcar, el consumo de azúcar. ¿Por qué se vuelven las personas
diabéticas de tipo 2 es por el consumo de azúcar que en algún momento han tenido, se ha descontrolado, han tenido altibajos con respecto a los picos de azúcar en el día y eso afecta, ¿no? Significa que la persona come mucho azúcar y está afectando a sus neuronas y es por eso que en el futuro puede padecer de Alzheimer. Doctor Federico, así como cuidamos nuestro físico, es necesario cuidar nuestra mente o nuestra psicología. En otros tiempos no se daba importancia a este tema. Hoy, ¿qué síntomas nos deben decir de que urgen atención mental? No existen síntomas específicos. Hay una científica que estuve escuchando hace un poco tiempo que decía, por ejemplo, que cuando una persona empieza a manifestar la demencia senil que puede degenerar en el Alzheimer, esa persona, el momento en que empieza a presentar síntomas o el momento que el médico le diagnostica, han pasado 20 años de que empezó su problema. Entonces, si uno quiere empezar a tratar a una persona, tiene que calcular 20 años antes, un poco difícil, ¿no?, de que se presenten los síntomas. Lo que quiere decir que siempre se debe dar importancia a este tema que habla la doctora de la alimentación, que ya hablé yo también a un principio. Tratar de evitar en los niños los caramelos, los dulces, porque están acostumbrados a eso, ¿no? Las gaseosas, la Coca-Cola, los aceites que son verdaderos venenos para el cerebro. Porque hasta hace unos años se pensaba de que las células del cerebro, las neuronas, no se regeneraban. Ahora hay una corriente de científicos que dice que sí se regeneran y hay otra corriente de científicos que dice que lo que se regeneran son las conexiones. Las conexiones son como verdaderas carreteras que hay entre las neuronas y que pueden ir multiplicándose, y cuanto más conexiones hay, no hay necesidad de que hayan tantas neuronas como habían al principio, como cuando un niño tiene 10 años o un joven 15 o 20 años, sino que nosotros tenemos que ver la manera de que estas interconexiones entre las neuronas que se realizan a través de sustancias químicas, los neurotransmisores a los que hizo referencia la doctora, que quiero aclarar también algo, ¿no? Ella dijo que las neuronas segregan los neurotransmisores y eso es bien cierto, pero hay un neurotransmisor que es bien importante, que algunos le han dado el nombre de la hormona de la felicidad, que es la serotonina, y el 95% de la serotonina es elaborada, vamos a decir, por microorganismos que están en el intestino, en la flora bacteriana ahora ya no llamamos flora bacteriana intestinal, sino la microbiota. La microbiota es el conjunto de los miles de millones de microorganismos que habitan en el ser humano, que sin ellos no podríamos vivir. Y una de sus funciones, de las múltiples funciones que tienen estos microorganismos, es producir este neurotransmisor tan importante. Y se cree que también otros neurotransmisores tienen que ver con el microbioma, ¿no? Microbiota. Y ahí está implicada totalmente la alimentación. Si una persona toma alcohol, si una persona fuma, si una persona come alimentos muy procesados, estos aceites de los que estamos hablando, el exceso de azúcar, etc., su flora bacteriana o su microbiota va a ser también deficiente, ¿no? Eso se llama disbiosis. Disbiosis es un desequilibrio que hay entre los diferentes tipos, vamos a hablar de gérmenes o de microorganismos, porque unos son patógenos y estos otros son benéficos. Y cuando hay un desequilibrio y los microorganismos patógenos toman el control, la persona va a vivir siempre enferma, porque tiene que ver mucho también el sistema inmunológico. Está interrelacionado tanto con el sistema hormonal, pero sobre todo con el microbioma, ¿no? Entonces, la alimentación tiene que ser de alimentos, sobre todo frescos, alimentos de origen vegetal, pero también alimentos de origen animal. Se hizo una guerra a principios de los años, entre los 80 y los 90, donde decía que el ser humano no debería comer grasa, que lo máximo que podría comer de grasa debería ser entre un 5
un 10% ya lo consideraban fuera de lugar. Pero después se dio, y esto vale la pena aclarar porque no es un científico, son muchos, de que estos estudios fueron dirigidos por ciertas empresas, sobre todo las empresas agrícolas que producen cereales, etcétera, etcétera, donde esos estudios daban por sentado de que las enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, eran debido al consumo de alimentos cárnicos, de comer grasas. Felizmente con el avance de la ciencia se determinó después de un tiempo de que esos estudios que se habían realizado el estudio decía que eran en 7 países y después descubrieron que eran cerca de 20 países. Y en los países donde se hizo con verdadera, vamos a decir, con ciencia verdadera, no decían eso de que no se debería comer grasa y que se debería comer solamente carbohidratos. Entonces, en esa época ha sido la época en que ha habido más problemas cardiovasculares, donde ha habido más muertes por problemas de índole circulatoria, aumento de colesterol, por esa dieta que estaba dirigida al alto consumo de carbohidratos y no de grasas. El cerebro está compuesto de casi un 70-80% de grasa. Las membranas celulares, o sea, la capa que cubre cada neurona y cada célula de nuestro cuerpo, prácticamente es grasa. Y el organismo del ser humano necesita grasa porque también la grasa provee al cuerpo de energía, no solamente los carbohidratos. No es que no se deban consumir carbohidratos, pero la grasa es súper importante, ¿no? Porque sabemos que hay 3 tipos de alimentos, las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Entonces, tiene que haber un equilibrio, pero el equilibrio está en que se coma más grasas, después proteínas y por último los carbohidratos. Esos son los últimos estudios y que al parecer son los reales y los que están dando mejor resultado porque el cuerpo ha aprendido a tomar energía de la grasa y no solamente del azúcar y el resto de los carbohidratos. Así que en ese sentido lo de la alimentación es fundamental y no tiene que tomarse en cuenta que la persona va a cambiar su actitud alimenticia cuando empieza a tener síntomas de que se olvida o de que empieza a caminar con inseguridad, cuando la voz casi no se le escucha, que son los síntomas, digamos, del Parkinson o de las demencias senil, sino que es a partir pues del momento de la gestación, como decía la doctora, ¿no? Que en el momento en que estamos en etapa embrionaria y fetal, se están formando las neuronas y esas corrientes neuronales, ese intercambio que hay físico-químico entre neurona y neurona, y eso es tan importante porque tiene que ver con la alimentación de la salud de la madre, y luego ya cuando nace el niño y cuando va creciendo. Pero si tenemos estos hábitos alimenticios inadecuados de consumir altas cantidades de carbohidratos, helados, refrescos y un montón de comida chatarra y comida pues, inadecuada, y los aceites a los que nos hemos referido ya, nunca vamos a tener una salud óptima. O sea que no hay que comenzar a poner atención y a cambiar los hábitos alimenticios cuando vemos que una persona posiblemente está empezando a presentar síntomas de alguna de estas enfermedades mentales, sino desde el momento mismo de la concepción. Doctora Sara, al parecer, después de la pandemia, los problemas de salud mental se han visibilizado. ¿Qué otros factores están detonando las enfermedades mentales? Bueno, cuando hablamos de salud física y mental, ¿no ve? Ahora, en la salud mental, ¿de qué cosas vamos a ver? Vamos a ver actitudes, vamos a ver toma de decisiones, el sentido del bien, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en la pandemia? Ha habido una ola de estrés por parte de todas las personas que han estado encerradas, ¿no? No solo estrés, ha habido muchas personas que han desarrollado ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Por el hecho de estar encerrados, de la preocupación y etcétera, ¿no? Y bueno, la pandemia ha afectado en eso, ¿no? En el estrés. Y ahora el estrés, así a nivel general en el cuerpo, ¿qué ha provocado? El hecho de que se levanten de la nada enfermedades que tal vez tenían antecedentes genéticos,
Puede ser, ¿no?, un tipo de cáncer o, no sé, tipos de trastornos relacionados con las hormonas tiroideas. En el caso de las mujeres también ha habido quistes, etcétera, ¿no? O sea, la salud mental va a hacer que nosotros estemos bien en general, porque si nosotros nos sentimos relajados, nuestro cuerpo va a trabajar de manera normal, ¿no? Que no, eso no ha pasado en la pandemia. En la pandemia, como ha habido esa ola de estrés, mucha gente se ha enfermado, ¿no? Doctor Pablo, ¿existen enfermedades mentales que podemos tratar sin el apoyo profesional especializado? ¿Y cuáles son? Bueno, podría decir esa directamente, anticiparme la respuesta rápida. Te puedo decir sí y no al mismo tiempo, porque obviamente se puede hacer tratamientos bueno, de ya enfermedades mentales o alteraciones del estado mental, siempre y cuando haya un acompañamiento, porque de manera personal, digamos, yo por lo menos lo veo un poco más difícil, porque una enfermedad mental obviamente va a desencadenar en actitudes. Hablando por decir de alguien que tiene algún tipo de adicción, el mismo va a ser muy difícil, a no ser que obviamente no digo que no pueda pasar una fuerza de voluntad, que uno mismo pueda salir de algún tipo de alguna alteración mental de tipo adictivo, o de tipo de percepción o de, por ejemplo, del insomnio y demás, se puede hacer, pero también puede haber acompañamiento profesional, puede haber acompañamiento incluso familiar. Y sí, hay, yo más recomendaría o me enfocaría en aconsejar a la gente que nos está viendo a prevenir, obviamente pensando más en los niños y también en adultos, que sabemos en la sociedad en la que estamos y podemos prevenir tanto con la alimentación, con una buena alimentación, no tanto con el tema de, creo que el doctor mencionó, el tema de carbohidratos refinados, azúcares refinadas, embutidos y otro tipo de alimentos que para nada son beneficiosos, saludables, sobre todo para la mente, y a hacer un cambio, no esperar a tener alteraciones a nivel de la mente, porque hay mucha relación en la salud mental, obviamente, con la parte física, porque toda alteración mental puede tener consecuencias físicas, aunque no sean tan evidentes en algunos casos, pero sí va a tener, porque somos seres integrales, nuestras emociones, la mente, el cuerpo está unido, no podemos tratar, digamos, solo la mente y excluir la parte del cuerpo. Y creo que sí pueden haber tratamientos, como en la alimentación, les decía el doctor, dio un consejo muy bueno que también tal vez se ha dejado de lado en las últimas décadas, como tomar el sol, hacer ejercicio físico. Y bueno, puedo también dar otro consejo que se ve muy poco, que es, por ejemplo, la lectura, la meditación, hacer algún otro tipo de actividad que tenga que ver con la naturaleza. Y bueno, también esto no estoy descartando que no vayan a un profesional de la salud enfocado a la salud mental, o por lo menos a un personal de salud que pueda tener algún tipo de apoyo, porque como les digo, un ser como individuo que quiera salir solo, puede ser que sí, no voy a descartar eso, que es imposible, pero de todas maneras es más difícil. Siempre tiene que haber, por lo menos desde el consejo que les podría dar, apoyo, algún círculo de ya sea amigos, profesionales de la salud, que puedan ayudar a primero dar cuenta, aconsejar, dar guías, para que esta persona que tiene alguna alteración del estado mental pueda salir adelante. Entonces no descartemos que el apoyo profesional también es muy importante, porque aparte de todo lo que podemos tener de forma gratuita en caminar, en hacer ejercicios y demás, también está a nuestro alcance, que también la ciencia ha tenido mucho que ver, que tenemos, por ejemplo, suplementos también de origen natural, o suplementos que no tengan efectos tóxicos en el organismo, que nos pueden ayudar, ¿no? Voy a dar como ejemplo, por decirle algo rápido, el triptófano, que es un mediador en la segregación de un neurotransmisor, también la melatonina. O sea, hay varios suplementos naturales que nos pueden ayudar a poder salir de ciertos estados que nos puedan tener en un malestar mental.
Doctor Federico, ¿cómo podemos mantener la salud de la mente, o mejor, cómo tener una salud mental óptima? En realidad se trata de los hábitos de vida, ¿no? De la forma de vivir, porque no es solamente que una persona empiece a tomar medicamentos cuando ya está dentro de los síntomas que van a desembocar ya sea en una demencia, en un mal de Parkinson, un mal de Alzheimer, porque esas enfermedades son sin retorno. Lastimosamente no hay cura para eso. A no ser que esté mal diagnosticado, porque hay cierto tipo de demencias que son producidas, vamos a decir, por un traumatismo que después de que supera el traumatismo y que se somete a una terapia, una fisioterapia, empieza a consumir algunos suplementos como el complejo B, algo que yo he visto que ha funcionado mucho en personas que tienen este tipo de problemas, incluso durante la pandemia, es el consumo del dióxido de Cl, que es algo que yo lo he experimentado con un pariente mío que, bueno, lastimosamente no había quien le vivía solo prácticamente, un poquito mayor que yo, y empezó a manifestar ya ciertos síntomas de enfermedad mental que derivaron en el mal de Parkinson, y ha vivido así más de 20 años, ¿no? Lo atendía muy poco porque su familia vive en Estados Unidos, él estaba prácticamente solo, contrataron unas 2 enfermeras, entonces yo hablé con ellas para que le dieran. Y, y cuando venía aquí, porque de vez en cuando lo traían, era increíble como él, mientras estaba tomando el producto, se lo veía mejor, más animado, con más energía. ¿Por qué? Porque este lo que hace es aumentar la cantidad de oxígeno en los glóbulos rojos, y sabemos que el oxígeno llega al cerebro a través precisamente de la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. Entonces, al haber más oxígeno en el cerebro, obviamente la persona va a estar más lúcida, se va a sentir mejor, ¿no? Entonces, no hay en realidad un tratamiento. Hay tratamientos, pero ninguno da resultados óptimos. Según los científicos más optimistas, dicen que en 10 años, más o menos, se puede encontrar la cura del mal de Alzheimer o de las demencias, ¿no? Pero no vamos a esperar 10 años para empezar a dar ese medicamento milagroso, que yo no creo que se consiga tan rápidamente, porque se está estudiando hace cuántos años, 20 o 30 años, y no se ha adelantado casi nada. Yo diría no se ha adelantado nada. En lo que sí se ha adelantado es en cierto tipo de terapias que no hemos tocado acá, porque no sé si hay aquí en Cochabamba, ciertas asociaciones que ellos los llaman, bueno, tienen un nombre, pero son asociaciones de las personas con mal de Parkinson, que se juntan en un lugar. No es muy caro, porque como son tantas y tienen un apoyo de las ONGs y demás, donde hacen ejercicios, lo que dije a un principio, que es el mejor ejercicio, según esta científica Castellanos, ella dice el baile, donde bailan. Los que tienen aptitudes para la pintura les hacen pintar, o sea, los tienen ocupados, ¿no? Hay un principio médico que es universal en la medicina, que dice la función hacia el órgano. En este caso, la función es todo esto que estoy hablando, incluida la fisioterapia, ¿no? Porque hay fisioterapeutas que son especializados en gente que tiene el mal de Parkinson, por decir, no sé si en nuestro medio hay, pero cualquier fisioterapeuta que se interese en la persona, con seguridad que le va a ayudar. Le va a ayudar en muchos aspectos, en fortalecer la musculatura, porque se va deteriorando el organismo. No solamente es el cerebro o la mente, como llamamos, sino que se deteriora absolutamente todo: sistema cardiovascular, cerebrovascular, el sistema muscular, el sistema óseo, y se va degenerando de tal manera la persona de que algunos pueden durar unos años más que otros, ¿no? Precisamente las personas a las que se le presta este tipo de ayuda, liga llaman ellos, la Liga de Enfermos de Parkinson, donde asisten diariamente o 2 veces o 3 veces por semana, y reciben ayuda tanto psicológica como de las otras, ¿no? De las actividades que nombra, la música. Y recalco una vez más,
para la gente, que aquí no vemos mucho, ¿no? Porque la gente que tiene el mal de Parkinson no le dejan salir a la calle y hacen bien. ¿Por qué? Porque se pueden caer, se pueden hacer atropellar con un carro y demás. O sea que están dentro de la casa y aburriéndose como, qué sé yo, como un sapo en una laguna seca, ¿no? Entonces, si tiene la persona, digamos, una abuelita, tiene los nietos, mi recomendación es que los nietos se turnen, vayan y le digan, abuela, bailaremos, y no le obliguen, porque lo peor es que a una persona que tiene algún tipo de demencia o mal de Parkinson y quieran obligarle a hacer algo que no le gusta, es totalmente contraproducente. Lo que tienen que hacer es que por amor a la abuela y la abuela por amor al nieto empiece a bailar. Y una vez que han conseguido, han logrado de que ella unas 2 o 3 veces se pone a bailar, pierde esa vergüenza que se puede decir y lo va a hacer incluso sola la persona, ¿no? Y yo estoy absolutamente seguro de que esto de la danza, por la coordinación de movimientos, por la alegría que da, ¿por qué en las fiestas se baila? Porque la gente está alegre, ¿no? O porque ha consumido alcohol, no digo con esto de que el remedio sea tomar alcohol, sino que la persona esté motivada porque sabe que puede hacer algo, ¿no? Puede mirarse en un espejo, aunque recomiendan, esto es para mal de Parkinson, recomiendan que para las personas que tienen demencias, el Alzheimer, vamos a decir, no debe haber ni siquiera espejos cerca en su cuarto, en el baño, o los espejos tienen que estar tapados porque llega un momento en que no se reconocen ellos mismos y piensan que es alguien que está viniendo a agredir y se han conocido casos de personas que han roto espejos, algunos que se han equivocado de puerta, digamos, pensando que es el baño, han salido a un balcón y se han caído. O sea, hay un montón de cuidados que hay que tener y hay que tener muchísima paciencia, mucho amor, mucha comprensión para llevar adelante el tratamiento, el acompañamiento, el cuidado de una persona que tiene algún tipo de enfermedad mental. Doctor Pablo, ¿cómo se relaciona la salud mental con la vida social? Bueno, creo que esta pregunta también tiene mucho para dar, sobre todo viendo en la época en la que estamos viviendo. Yo creo que tal vez me voy a enfocar un poquito más a la tecnología y yo no estoy condenando, por si acaso, porque es una gran herramienta que tenemos actualmente, pero también es cierto que ha generado muchos cambios, sobre todo en la salud mental, ¿no? Bueno, voy a dar un ejemplos pequeños, por decir, el insomnio, que ha habido una gran incidencia igual en los últimos años respecto al insomnio, que tal vez hace 50, 70 años atrás o 100 años atrás, vamos a decir, no eran tan propensos a sufrir de este problema. Pero si se dan cuenta, hay algo en la vida social que no se ha cambiado del todo y son las pantallas, los teléfonos inteligentes, los televisores inteligentes, las computadoras, las laptops. Y generalmente lo que pasamos es que pasamos en poco tiempo, hay muchas emociones. Estaba escuchando también a alguien a un científico, alguien que hablaba sobre emociones muy cortas y sin fundamento, que eran a corto plazo, porque en esta época todo es a corto plazo. Tenemos comida rápida en menos de 15 minutos, si no tenemos que cocinar, hacer hervir, en 15 minutos ni siquiera tenemos que ir al mercado, es bajar, pagamos por una aplicación y tenemos en 15 minutos la comida. Tenemos, por ejemplo, en el tema de relaciones interpersonales de pareja, vamos a decir, creo que hace años atrás, tal vez yo poquito he podido vivir, pero yo recuerdo que mis abuelos y tal vez las historias los que han vivido esto, no tenemos una época de cartas, antes se escribía cartas a mano, pasaba un tiempo para que le llegue a la persona, el hombre creo que tenía un poquito más de tiempo para poder gestionar su relación con la persona, con la mujer que estaba interesado. Hoy en día tenemos aplicaciones que vos subes tus mejores fotos, pones qué te gusta, qué no te gusta y la aplicación te hace un match, te relaciona con quién puede estar bien y si no funciona agarras a la siguiente, un siguiente match, digamos, y estamos viviendo una época de cosas cortas, ¿no? De tweets, de historias que duran 24 horas, que tampoco estoy diciendo que eso esté mal, pero generalmente
antes que hayan las redes sociales, yo creo que podríamos contar a 5 o 6 amigos buenos con los que podías contar y te veías y podías hacer algo al aire libre. Hoy tenemos en Facebook 3.000, 4.000 amigos que vemos sus historias que están en un parque, en un viaje, en un café, y a uno le puede producir eso cierta depresión si no sabe administrar, porque dice, todos le están pasando bien y yo estoy aquí sin hacer nada, o yo no la paso tan bien, y tenemos esa comparación. Uno tiene en la mente esa comparación de que si él ve sus estados y sus historias de otras personas, que son cortitos, y si se han dado cuenta, ahora lo que tiene más likes, por así decirlo, porque esto es otra de las fobias que uno tiene, quiere tener más likes, quiere ser quien le ha visto más en las redes sociales, y si se compara a otras personas, empieza a tener como autopercepciones erróneas de uno mismo. Y también quería mencionarles que hay una palabra que se va a empezar a hablar más seguramente, que se llama nomofobia. Esta fobia, se dice que esta nomofobia está relacionada a que uno tiene justamente esa fobia, ese temor de no saber dónde está su celular, o de que tener que estar conectado. Hay personas que si no están conectados, si no están con su celular, no pueden, pareciera que no pueden vivir, pareciera que no pueden hacer alguna actividad. Y bueno, eso también nos genera indiferencia con otras personas. Si ustedes se dan un paseo por la plaza principal, no sé si va a haber una o dos personas estarán con un libro en la mano, 80% está con su celular, y aparte del celular están con audífonos, porque quieren estar en su mundo, en su burbuja, y no importa lo que esté alrededor, ¿no? Y aparte, si no sabemos gestionar este aparato que es muy bueno, que es un celular inteligente, una tablet, una laptop o un televisor, vamos a tener estas emociones que les decía, inconsistentes y tal vez frívolas, superficiales y muy cambiantes, porque cuando vemos lo que se dice como zapping, antes se decía eso, pero era como ver historias, vemos, por decir, un video de 30 segundos de un asalto que ha pasado en Santa Cruz o en alguna ciudad, que nos hace dar como un poco de temor. Después vemos algún tema de algún animalito que se ha perdido, nos hace dar tristeza, y después vemos, nunca faltan las comedias, los videos chistosos que nos hacen reír por unos segundos. Después estamos viendo el estado de algún amigo, de una ex, no sé qué, y en menos de 15 minutos hemos experimentado distintas emociones pequeñas, sin fundamento, variadas, que al final se van a ir. Es como la comida chatarra de las redes sociales, no hay un alimento a nivel informático que sea consistente, ¿no? Como les digo, ya no hay mucha lectura de un libro físico como tal, son más historias pequeñas, cortitas, y lo que les decía, el tema del insomnio está relacionado a que lo primero que vemos al amanecer es la pantalla, y lo último que vemos antes de dormir es la pantalla, y siempre conectados a Wi-Fi, Bluetooth, que no sé cómo hasta ahorita todavía no se sabe exactamente, pero seguramente con los años venideros se va a saber que si es que está produciendo algún daño a nivel neurológico, y bueno, o a nivel también de la enfermedad mental que estamos tratando, pero realmente la vida social sí está siendo afectada, en este caso que yo estoy hablando, sobre todo por el tema de la tecnología, y también en las familias que seguramente están escuchando, las mamás y las familias. Pónganse a pensar cómo eran los almuerzos hace 50 años, un tecito, un almuerzo, una cena, y ahora no sé cómo será, pero creo que en la mayoría de los casos son celulares y audífonos, y cada quien es feliz en su propio mundo, pero se está como destruyendo esa vida social. O sea, por lo menos se está haciendo de manera diferente de lo que era hace muchos años atrás, y creo que eso está teniendo también cambios en la salud mental y física en la actualidad. Doctora Sara, ¿cómo afecta la salud mental al cuerpo? La salud mental en el cuerpo, ya hemos dicho anteriormente que se ve reflejada por no solo el estrés, ¿no? El estrés que hace un desorden hormonal y todo eso. Ahora, si hablamos de las personas que son anoréxicas y bulímicas y que también son trastornos mentales relacionados con los hábitos alimenticios, eso, como habló el doctor Pablo, es cuestión de las redes sociales, ¿no? Tú ves en Instagram, en TikTok, en Facebook, no sé, influencers que tienen los cuerpos perfectos, ¿no? Y entonces últimamente se ha visto un aumento de niñas que tienen esos problemas, ¿no? Y empieza desde ahí, ¿no? De las redes sociales, de los ideales que
que una persona quiere tener, etcétera, ¿no? Incluso ahora en los Miss Universos que hay actualmente, dice que la mayoría de las caras y los cuerpos son idénticos, ¿no? Entonces hay un estándar de belleza donde tú llegas a eso y te pareces a las otras, ¿no? Antes cada cultura tenía sus rasgos, diferentes tipos de cuerpo, no sé, depende de la alimentación, la zona en donde vivían, pero ahora no, o sea, la belleza está estandarizada y también afecta, ¿no?, a la mente. Afecta, estas conductas afectan al cuerpo, ¿no? A todas las enfermedades en realidad. Ajá. Lo que está explicando la doctora es bien cierto, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que normalmente debería haber pesado 70 kilos y por estos estándares de ser mises o ser modelos o ver que la gente en las redes sociales o en la televisión pesa 45 o 50 kilos y hacen lo imposible por llegar a hacer eso con el deterioro de la salud? En realidad, las enfermedades mentales, la salud mental afecta en absolutamente todas las enfermedades. Incluso se ha determinado al extremo tal de que hay gente que ha muerto con coronavirus sin haber tenido el virus del coronavirus. ¿Por qué? De pánico, de miedo. Entonces el estrés, el miedo, el pánico, la ansiedad, la angustia, la sensación de persecución, etcétera, etcétera, pueden determinar que una persona sin tener los genes del cáncer, por ejemplo, generalmente dicen que el cáncer tiene mucho que ver con la genética, y sin embargo desarrollan un cáncer de angustia, de desesperación. Hay gente que se muere, como dicen, ¿no? Algunos dicen morir de amor, y otros dicen morir de temor. Yo creo que más se muere de temor que de amor, ¿no? Aunque Pablo hace rato decía que lo que más angustia es ver en las pantallas, en TikTok, no sé qué será, Instagram, que tampoco sé qué será, pero es como está un amigo o dijo una ex, ¿no? YouTube. Entonces, obviamente, el ver a la ex nos debe traer una sensación de angustia que nos puede llevar a la muerte. Por eso no hay que tener ex, hay que tener una sola. Doctor Federico, las enfermedades mentales se dan más en niños, adolescentes, jóvenes, adultos o adultos mayores. ¿Y en qué edad es más preocupante? Indudablemente que las enfermedades mentales se van a dar más en adultos mayores. Cuanto más edad tiene la persona, hay más probabilidades que desarrolle un tipo de enfermedad. Sin embargo, como hemos hablado desde el principio, la que habló primero de eso fue la doctora Sara, desde que estamos en el vientre de la madre. Entonces uno no puede decir, yo no voy a tener enfermedad mental porque tengo una memoria tremenda. De repente la persona que en la universidad o en el colegio era la más memoriona, y sin embargo, y he conocido un caso en mi propia familia, una tía mía que era brillante y de pronto empecé a olvidarse. Ella tiene 9 hijos y cada uno de sus hijos iba cada día a visitarla, pero ellos tenían que identificarse cuando entraban a la casa, es decir, yo soy fulano, soy tu hijo. Y ella les hacía varias preguntas para asegurarse de que realmente esa persona era su hijo y no era alguien que estaba yendo a hacerle un daño. Hasta el final lo reconocía a su esposo. Claro, estaba todos los días, 24 horas con él. Al final ni al esposo lo reconocía. Entonces, obviamente que cuanto más avanzada es la edad de una persona, hay más probabilidades, más propensión, vamos a decir, porque obviamente hay un desgaste del organismo, ¿no? Eso no quiere decir que no dé digamos, una demencia a una persona. Ya dije en un principio, si uno va al hospital psiquiátrico, va a encontrar gente demente que no ha llegado a los 30 años. Entonces no podemos determinar que por la edad es la demencia. La vejez no es una enfermedad. Lo que es enfermedad es la degeneración neuronal, la degeneración de las células que están en el cerebro, producidas por diversas causas y factores. Pero la gente tiene que entender que la vejez no es una enfermedad. Hay gente que tiene 90 años, es lúcida, sale a la calle, pasea, tiene amigos, sigue, ve partidos de fútbol, que sí, tiene un montón de actividades normales. Eso quiere decir que, porque si la vejez fuera una enfermedad, todos terminaríamos igual, ¿no? Entonces, hay unos que terminan muy mal, otros que no llegan a terminar, no llegan ni siquiera a la edad digamos, a la tercera edad. ¿Por qué? Porque se han dejado vencer con la enfermedad, no han tenido un apoyo familiar, un apoyo de amigos, no han tenido un apoyo profesional,
médicos que no están muy bien capacitados para cierto tipo de enfermedades y que al final hay gente que se ha muerto intoxicada por medicamentos que era mejor no darles, y gente que sin esos medicamentos ha vivido, no ha vivido bien seguramente, pero por lo menos no ha sido intoxicada químicamente, porque los medicamentos son sustancias químicas que alteran el normal funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, esto no quiere decir que no se deba dar el medicamento apropiado, que solamente un psiquiatra que sea especializado, vamos a decir, en nuestro país, no sé si hay, pero en otros países, estaba viendo mucho de Chile sobre todo, de que hay psiquiatras especialistas en el mal de Parkinson, por decir. Entonces ellos solamente se ocupan a estudiar ese tema y tienen un montón de pacientes, un montón de experiencias y un montón de soluciones, que no son soluciones definitivas, pero que ayudan a que estas personas que están afectadas de este mal, que es un mal que no se lo deseamos a nadie, bueno, nadie va a desear un mal a nadie, pero que pueden llevar una vida más placentera, digamos, más llevadera y vivir más años de los que viviría otra persona que no tiene este apoyo. Bien, muchas gracias, queridos amigos de Covivencia. Gracias, doctores, por brindarnos información sobre el tema de la salud mental, donde recalcamos que es muy importante el tema de la alimentación, el ejercicio físico, el ejercicio mental y muchas cosas más.